Literalmente me acaba de pasar lo mismo que me pasa cuando mando un audio por WhatsApp web, que es toco fuera de la pantalla y WhatsApp web lo que hace es que cuando estás mandando un audio te corta el audio. Es como que grabaste un audio de 5 minutos y lo perdiste. O sea, chau audio. Me acaba de pasar lo mismo recién, o sea que menos mal que grabé. ¿Cuánto? 5 minutos hablando el pedo. O sea, no le hace nada sacar 5 minutos a una hora de que va a hablar estar hablando el pedo. O sea, es más, resumo cosas para que el que escuche esto no se traume después escuchando tantas porquerías. Pero bueno. ¿Qué había dicho yo antes? ¿Por qué me olvido siempre lo que pasa antes? Hace 5 minutos pasó eso. ¿Qué me está pasando? Esto de la cuarentena me están burrando, no puedo creer. Si es que era más inteligente antes, no sé, pero al menos hasta donde yo me acuerdo, si es que no me acuerdo esto ahora, pero hasta donde yo tengo un recuerdo mío, me acordaba las cosas que hacía 5 minutos atrás, pero ahora no, se ve. Pero bueno, a todo esto. Ya me acordé de lo que hago. Una cosa que me di cuenta, en realidad me lo dijeron, pero yo voy a decir que dije que me lo di cuenta para hacerme ver más inteligente, es que no hice una presentación adecuada en el anterior podcast. Era como que se entiende que es Lexo el que habla, o sea, yo soy Lexo por si no se dieron cuenta, porque dice, o sea, Lexolan, o sea, se entiende que algo con Lexo tiene que haber, y Habitantes Lexo dices la tapa, o sea, solamente yo lo escucho porque debe tener una reproducción, soy yo, un suscriptor, soy yo, y si tiene 2, soy yo, pero de otra cuenta que tengo. Hay fantasma ahí como para hacerme crecer. Y si hay un tercero, debe ser un amigo que se dignó a escucharme. Nada, pero en realidad, los 2 primeros capítulos hubo mucha gente que lo escuchó, eso me sorprendió. Fue como que lo lancé, escúchame, ya estoy hablando como YouTube. Lo largué. Lo pasé a un par de personas y se escuchó bastante. El primero tuvo pocas reproducciones. Ahora tenía, no sé, 7 reproducciones hasta donde lo borré y eliminé la evidencia. Y el segundo que largué tuvo muchas reproducciones. Eso me sorprendió. Como que la gente no empezó por el 1, o sea, directamente se saltó al 2. Porque, o sea, si tenía menos reproducción el 1 que el 2, hay algo raro, ¿no? O la gente llegó al 2 y dijo, entro al 2 porque estaba más actual y obviemos el 1, ¿no? Nadie es como yo que empieza desde cero casi las cosas. Es como que cuando por ahí estoy escuchando un podcast de alguna empresa, si escuchame, bueno, sí, capaz que es una empresa, pero si hay algún grupo o algo, generalmente me digno a escuchar parte del último capítulo que hayan sacado porque es con el que me entero que es podcast. Por ejemplo, me pasó cuando escuchaba Rayos Catódicos, que escuché no sé cómo llegué, y escuché partes del capítulo que estaba, el último que habían lanzado, y dije, muy lindo, pero no entiendo nada porque no conozco a qué iban. Ahora sí conozco un montón de ese podcast, pero empecé cero. Costó un montón porque en ese momento tenía como 150 capítulos, pero tenía mucho tiempo libre. O sea, tenía, por ejemplo, muchos viajes que hacer. En ese tiempo tenía viajes de hora y hora, como creo que ya dije antes, que tenía así con la movida de empezar de podcast, ¿no? De escuchar. Y así fue como empezaba a escuchar. No solamente rayos, porque como que escuchando un podcast generalmente te derivas a otro, te empezás a meter a la movida y así es como, bueno, tuve ganas de hacer un podcast, ¿no? Pero empecé con esta movida de uno que se relaciona con otro, no por recomendación del mismo podcast, porque muchas veces entre ellos se recomiendan, como me pasó con Rayitos y Checkpoint, que así conocí Checkpoint y así me llevó también a conocer Japatonic, un canal de YouTube que tiene... estos chicos que son de Japón, o sea, creo que es Nikkei de Japón, creo que era así, sí, era así, y te cuenta mucho sobre la cultura japonesa, que es algo que me gusta un montón. Y así derivé, por ejemplo, después a Nerdomancer, que no es un podcast, pero más o menos entra en la movida y demás. O sea, es como que esa interrelación fue la que le agradezco al podcast, ¿no? Es como que escuchando, no sé cómo, creo que fue en Spotify, gracias a la movida que tiene de podcast y como que te recomiendo a los que están en trending. Empecé con eso de conocer mucho de lo que es otra faceta en Argentina, porque, no sé, escuchar o ver en YouTube generalmente, en lo que es habla hispana, muy poco encontraba de Argentina o de Latinoamérica en general. De México puede que sí en algunas cosas, como por ejemplo canales de videojuegos dedicados, o de Argentina algunos en específicos como Suprapixel, que habla de tecnología y demás, pero lo demás totalmente españoles. Generalmente en España tienen muy buen contenido, o sea, no me quejo de gracias a que españoles hicieron como una innovación en el tema de YouTube.
Después me empecé con el tema de ir a canales yankees, en el tema de que estaban en inglés. No sabía mucho inglés cuando había empezado la movida también de ver en YouTube y no entendía nada. O sea, me acuerdo ver IGN, un canal dedicado a lo que es el gaming y noticias y demás, y no entendía nada. Y descubrí 3D Juegos, que 3D Juegos es como el otro canal que habla de lo mismo, por así decirlo, no lo mismo, pero hace como una especie de reviews iguales, así, que tiene su propia característica de cómo hace las cosas. Y me enganchó muy bueno, me enganchó muy fuerte, digo, muy bueno, no sé ni hablar. Y me enganchó muy fuerte porque esas reviews que hacía, esos análisis de juegos y demás, los entendía completos de principio a fin. Y a veces me pasaba de que empezaba a hacer algo, estudiaba y dejaba el análisis y directamente el estudio se iba al choto o lo que iba a hacer, y me dedicaba a ver eso porque, o sea, muy, muy interesante se ponía. Cosa que, por ejemplo, después, más adelante, no es que dejé de ver 3D Juegos y me pasé de nuevo a IGN, una cosa así, sino que ya empezaba a los dos, utilizaba los dos y era como que sacaba lo mejor de ambos, ¿no? Y bueno, no sé a qué iba, me fue a la mierda de nuevo. ¿Qué tipo? No puedo mantener un hilo argumental de algo, ¿no? A todo esto, el día que quiera escribir algo, por ejemplo, tuve unas ganas de escribir un libro, toda esta movida de leer todo ciencia ficción, ver series así, series o películas, ¿no? De la movida de fantasía épica o medio medieval, así, o incluso juegos que estoy jugando ahora que tienen ese tipo de temática, me hicieron unas ganas de leer, escuchá, no sé hablar, la puta madre, de escribir un libro de esa temática, ¿no? De ese género, que hasta el momento tengo toda una idea muy flashera en la cabeza, sacando lo mejor de cada una de estas historias, ¿no? Que uno ve o que yo al menos considero que son geniales. Y bueno, eso lo tengo en cuenta pendiente. Lo tengo como una de esas cosas que uno dice, algún día, ¿no? Algún día lo voy a hacer. Como, no sé, por ejemplo, esto del libro. O en mi caso también quiero viajar a Japón. Entonces otro punto de mi lista, ¿no? Otra de mi to-do. Viajar a Japón y Estados Unidos. Que otro punto también que quiero hacer es ver un partido de la NBA. No necesariamente tiene que ser ver a mi ídolo como, no sé, LeBron James en un partido. Porque es medio complicado coordinar ese tipo de cosas. Se puede, siempre se puede. Pero yo quedaría conforme nada más con ir a Estados Unidos. No importa dónde sea, cualquier parte de Estados Unidos directamente me place. Yo estaría contento ir a Estados Unidos en un lugar donde nieve. O, por ejemplo, ir a Las Vegas y ir al pawn shop de esto del History, del precio de la historia, por ejemplo. Y después hacer un tourcito por ahí. O ir a Los Ángeles y ver a los Lakers, equipo que soy muy fanático. O a Chicago en los Bulls, ¿no? Pero, por ejemplo, si se me llega a dar la posibilidad algún día de ir a Miami, iría a ver a los Miami Heats, pero de cabeza. Y entonces, como uno de esos sueños es como ver un partido de NBA. O sea, corta es como ver un partido de NBA. Y no es lo mismo de que diga, están haciendo un tour en equipo de la NBA por Latinoamérica y los voy a ver y me saco las ganas. No. La idea es vivir lo que vive un norteamericano cuando va a ver un partido. Lo mismo de ver un partido de la NFL. Que también soy muy fanático de lo que es NFL, pero ese fanatismo que uno dice lo agarra porque le gusta el deporte, pero porque es esa cosa que uno ve que está afuera y no tiene el alcance, porque no se da, por ejemplo en Argentina no se da ese deporte, se da el rugby y demás, que parece similar, pero no es lo mismo. Sin embargo, es ese tipo de cosas que dice, yo lo quiero hacer, pero no hay acá. Entonces ese gusto que agarra algo de no tenerlo y querer hacerlo hace que le agrade con el tiempo más y tenga ese fanatismo también de decir, voy a ver un partido o voy a, no sé, no te diría jugar un partido ahí, no sé, como si fuese un partido de básquet en la calle, que ha habido muchas veces acá en Argentina donde he caído en plazas de gente jugando al básquet y me he metido porque en ese momento físicamente estaba bien, ¿no? O sea, no como ahora que parezco un lechoncito, pero ¿por qué me tiro abajo yo solo? Y he caído así a jugar. Y con la clásica, o sea, son muy buena onda en Argentina la mayor parte de la gente, ¿no? Y es como, falta uno, qué sé yo, pum, te metes en el partido, da vergüenza, pero jugás, ¿no? Y salvo que fuesen profesionales, nadie se te queja, o sea, te podés quejar, pero bueno. Ahora, hacer eso en un país extranjero o en un lugar donde uno no conoce bien es meterse como en una media boca al lobo, ¿no? No sabes si te van a agarrar y te van a decir, entre que primero el idioma, ¿no? O sea, si vos lo haces eso en Estados Unidos, entendeles al menos. Que el tema de que yo hablar inglés, ya me ha tocado hacer entrevistas para el trabajo. Como yo estoy muy dedicado en el tema de la programación, las empresas generalmente trabaja con esto de
con empresas extranjeras, con clientes extranjeros y demás, o el mismo recurso humano que está como dividido, está como por todo el país, por todo el mundo, digo, por el país, o sea, sí, en Jujuy hablan inglés, nada más. Por ejemplo, me acuerdo de abrir una empresa que tenía gente creo que en Rumania y demás, y era como que vos trabajabas de acá y tenías que conectarte con la otra parte de tu equipo que estaban en aquel sector. Entonces era como que era muy latente el inglés y me acuerdo haber hecho entrevistas en inglés, re nervioso yo. Era como la primera vez que hacía una entrevista en inglés en esa vez. Y después de eso ya tuve como 2 o 3. O sea, después de esa, que la primera vez que toqué una entrevista en inglés, ya que estaba tiró la data, porque ya me fui, ya directamente empecé de una cosa y me fui a la mierda. Sé que ya sí que me fui a la mierda, sigo con esto y mantengo el hilo ¿no? De esta nueva historia. Y tengo que hablar más lento, porque después la gente se queja de que, o sea, no es que no entiende, sino que dice como que acelero las cosas, y cuando acelero las cosas es como que la gente entra como en estado así. Me dijeron eso, es como que va tan acelerado que te hace entrar en calor la forma en que hablo. Es como, amigo, escuchaste media hora de un podcast, seguro no lo escuchaste completo encima, y te entra en calor, o sea, me está jodiendo, ¿no? Hay que agradecerle igual que escuchó el podcast, ¿no? O sea, mínimamente si escuchó media hora, hay que agradecerle eso, pero no me rompa las bolas. ¿A qué iba? Porque me desvío del tema desviado ya. Está todo mal, ¿no? Lo de la entrevista. Y la primera vez que tuve una entrevista fue, o sea, repibe, fue hace como añito y medio, 2. Y yo era como, no sé, tuve un llamado por una recomendación de un amigo. Me llamó esta empresa extranjera, que obviamente no voy a dar nombre, porque uno nunca quiere dar nombre para no tener problema, ¿no? O sea, después cuando directamente esté desligado el problema y es como que está todo bien, tira nombre, que se yo toda la mierda, ¿no? Pero ahora no, por la duda, ¿no? Nunca se sabe si esa empresa después llamará de nuevo. ¿Qué estaba? Sí. Y me acuerdo que era como, bueno, no, porque nos comentó, hablando así, ¿no? Porque estos skills, qué sé yo, o sea, las características que uno tiene para el trabajo y demás. Y ¡pum! Ahí nomás soltaron como, ¿podés hacer una entrevista ahora pero en inglés? Era como, seguir esta conversación pero en inglés. Yo quedé como, primero, entré en un shock de segundos, ¿no? O sea, fueron 5 segundos en el que pude haber, porque la persona ni se dio cuenta de la que me estaba llamando, que no era una sola, ahora pasó aparte, porque entré como en un delay mental que fue lo que pudo haber sido el contestar algo por, no sé, en la llamada, que uno es el vacío de pensar y hablar, ¿no? Pero yo entré en un shock ahí como tipo ¡pum! Y ahí reaccioné al toque como diciendo, en inglés. Sí, ahí nomás como, sí, contesté así, ¿no? En inglés, así como, no asustado, no, yo estaba asustadísimo. Pero no lo tomó como que cuando se lo dije yo es como que tengo una monotonía a la hora de hablar con una persona de manera formal. Que no como ahora que me deschaveto, grito, hablo fuerte, hablo rápido, hablo lento, no se me entiende, mezclo palabras, hablo en inglés también, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero en ese momento, cuando hablo formal, cuando me hago el cheto, empiezo con el tema de ir tranqui, así como monótono, y era como en inglés, así como en inglés, así como preguntando, ¿no? Pero no como asustado, ¿no? Como en inglés. No ese, ¿no? Ese que podría ser actor de doblaje, pero ahí nomás me dijeron sí, porque creo que me ha hecho, creo que me dijo ahí, era como sí, porque con una compañera, qué sé yo, era como, ahí me di cuenta que era una llamada tipo, no reunión, pero era como esas que son así como conferencia, donde están sentados alrededor de una mesa y ponen ese aparatito que es como un parlantito en el medio, al Doctor House, y estaban ahí porque en un momento así como, ay, me saludó la otra persona, y era como, los nervios ya o sea, si estaba nervioso con ese shock de 5 segundos, o sea, directamente ya en el otro momento me estaba muriendo internamente. Porque ya era como, si paso vergüenza con una persona está todo bien. Ya con 2 es diferente, ¿no? Porque ya cuando pasa vergüenza en público, porque ya con 2 personas ya es público, ¿no? Aunque creo que cuando hay más de 2 personas es público. Pero dejémoslo con que era público. Y más si se graba, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Es como cuando uno está hablando por teléfono con no sé, el de Movistar, qué sé yo, y le llega a mandar la mierda y después te dice, no, porque esta conversación va a ser grabada. Y es como, ¡qué vergüenza! Y bueno, y ahí nomás me tiró un par de preguntas, que no sé, que me preguntó primero preguntas muy básicas, como por ejemplo, de nuevo, what's your name, así como diciendo, vos me llamaste y sabes cuál es mi nombre, pero si querés te lo diga en inglés, no hay drama, así como preguntas de como ese, cuando te hacen una especie ¿cómo se dice cuando en inglés haces tu de equivalencia, creo que se dice? Cuando vos haces un examen para que te regulen en qué posición estás de tu nivel de inglés, ¿o sí?
Y me acuerdo que me tiraron así como preguntas básicas, como te tenés, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus... creo que me ha dicho si vivo con mis padres, con qué... No, que era con quién de tu familia vivís o algo así. ¿Cuántos hermanos tenés? Bueno, hablar un poco, pero del trabajo, pero en inglés, qué sé yo. Y después de, no sé, 7 preguntas habrán sido. 7 preguntas que se estiraron como a 10 minutos, ¿no? O sea, no fueron cortitas, porque a todo esto era como que no tengo esa habilidad rápida de traducir en mi cabeza al instante como si tuviera 4G y te lo hago. No, yo tengo 3G en mi cabeza, entonces tengo ese lag en pensarlo en español, usar el translate en mi cabeza y decirlo, ¿no? Regarca, ¿no? O sea, agarraba, escribía en Google y se encima le tiraba con el ¿viste? La voz esa que tira ahí, el que te lo lee en el traductor, y lo recagaba, ¿no? No, pero igual o sea, tengo teclado mecánico, ¿no? Si, escuchen, no sé, yo hago, a ver si pongo para que no sé. Es una metralla directamente. Me acuerdo haber estado en una clase y creo que haber dicho... No, tiraron el aviso a tal compañero, qué sé yo, y yo como que soy re compinche ese, le digo al profesor, yo le aviso. Claro, nunca muteé el micrófono y se escuchó... Me llegan 800 mensajes de compañeros. Mutea que está de una metralla, está aturdiendo todo. Es como... O sea, el micrófono está casi a... No 1 metro, pero un poco más de medio metro del teclado. O sea, ¿qué tan fuerte sonará? La cosa es que se me quejaron varios de la metralla que es mi teclado. Entonces ni sé lo que se escuchará cuando juegan conmigo gente, no sé, por ejemplo, cuando hago party con gente que estoy jugando, por ejemplo, a otra cosa que no sea el LOL. Porque el LOL tiene como el League of Legends, ¿no? El juego este de 5 contra 5. Utiliza 3 o 4 teclas locas y mucho mouse. Entonces como que no utiliza tanto para tecleo así a lo metralla. Pero sí cuando estoy jugando otro tipo de juegos que tienen más teclas, que tenés que andar toqueteando mucho combinación de botones, entonces como que ahí seguro se debe sentir el tecleo fuerte y la metralla. Nunca se me quejaron, o formalmente no se me quejaron. Es de ese típico de que no se lo decís en la cara, pero en algún momento va a salir a luz esa queja, ¿no? Es como en cualquier momento es como te van a llegar con... ¿sabes que no quiero jugar más con vos porque tu teclado me molesta? ¿Viste? Amigo, ¿sabes qué? Bueno, dejando de lado todo eso y volviendo a la entrevista, después de eso tuve, bueno, obviamente pasando a la formalidad, después de la entrevista telefónica que me llegó un mail, creo que después de eso, o sea, no me respondieron en el momento de decir si estuvo bien o no. La cosa es que me dijeron así tipo, no sé, algo como que gustó mis cosas, qué sé yo. Yo pidiendo perdón además, o sea, primero pedí perdón en inglés, así como diciendo, no, sorry. O sea, como diciendo que hace mucho tiempo que no utilizaba el inglés de esta manera, ¿no? Al menos no formalmente, porque generalmente utilizo el inglés para chat en juegos y escribirlo es mucho más sencillo. Bueno, no es tan sencillo, porque en realidad estoy medio mal acostumbrado. Es como cuando uno escribe últimamente en chats, como por ejemplo WhatsApp, que escribe por ejemplo la Q, para no escribir que completo. Y entonces en los chats de los juegos uno escribe you, por ejemplo, con la U sola. Porque en Estados Unidos o en otros países de habla así angloparlante sería, utilizan mucho la abreviatura de algunas letras. O abreviar palabras enteras como no sé, you are, así como la U, la R, así costumbre, ¿no? Ya últimamente me acostumbré a verlo y lo repito. Entonces como que estoy también agarrando esa de mala ortografía en inglés. O sea, si no se escribe en español, menos voy a saber en inglés. O sea, que si aprendo mal, yo te cagué fuego, ¿no? Pero también como que pedía perdón en el sentido de que por ahí me costó entablar la conversación de manera fluida. Porque, por ejemplo, acá escucho, oh, Dios, no sé hablar. Acá, por ejemplo, en el podcast como que estoy hablando muy fluido en español. Y si yo lo tuviera que decir en inglés a esto, o sea, si esto, por ejemplo, voy 20 minutos de audio sin sentido, imaginen si tengo que traducir en mi cabeza 20 minutos, directamente serían 40, solamente pensando cada frase y diciéndola. Estaría mejor igual, ¿eh? Porque si pensara lo que diría, sería mucho mejor de lo que estoy haciendo ahora. Pero no nos desviemos de los problemas que tengo. La cuestión es que después de eso, recibí, mejor dicho, un mail con que, qué sé yo, como que me gustó el nivel que tenía, como que me halagaron el inglés. Para mí fue una cagada. O sea, no me pude grabar, o sea, esa es la cagada. Porque si uno por ahí
revé lo que pasó, lo toma con otra perspectiva, porque capaz uno se acuerda que estuvo genial. Y después, claro, cuando uno ve las cosas en realidad, no es tan genial como uno se acuerda. Que a mí me pasa cuando, por ejemplo, en el capítulo... El 1, el 1 original... No, espera, porque si uno original sería el que borré. Bueno, el 1 que está oficialmente posteado, cuando lo reescuché, encontré varios errores, como por ejemplo, bueno, debe ser un error porque tengo que admitirlo. Pensé que en Fuerza Espacial, cuando daba la descripción de la serie, quedaban el nombre de Steve Carell y el otro que yo pensé que era un actor, que era uno peladito, un otro actor que es como un protagonista importante en la serie. Pensé que era ese y no, nada que ver. O sea, Craig Daniel creo que era el director, o sea, el escritor, digo, de este como, no sería una especie de sitcom, sino sería como de la serie. Yo pensé que era el actor y tuve que cortar esa parte porque iba a quedar como reverendo boludo, porque encima lo estaba googleando, lo vi y lo dije mal. O sea, amigo, lo estás leyendo, léelo bien, o sea, o léelo completo, ¿no? Porque siempre leo la mitad y cuando llego a la parte concisa en la que me estoy haciendo el inteligente me doy cuenta que está todo como el culo, ¿no? Lo bueno es que, o sea, esto tiene edición. La cagada es que si esto lo llevo a hacer en vivo, que es lo que quiero hacer un poco más adelante, la gente se va a dar cuenta que es tremendo pelotudo, pero no importa. La cuestión es que, otra vez, dejando de lado eso, me llegó ese mensajito mensajito no, sino un email. Estamos hablando que es formal, o sea, un email es formal. Si te llega un email es que tiene una formalidad importante. Si te llega un mensaje de WhatsApp es como, loco, vamos a comer algo, vamos a un partido. O sea, no es lo mismo, ¿eh? No, son distintas plataformas, ¿no? Ahora, no sé dónde quedaría Telegram, porque lo Telegram es como el intermedio. Es como, no llega a ser un email de formal porque es como, digamos, WhatsApp, pero tiene otra característica. O sea, incluso a veces me llegan Telegram de cosas que, me hice Telegram para una página donde subían juegos de estos print and play, que son de esos que vos, no sé si es legal decir eso, pero bueno, son de esos que vos agarrás y te los bajás, tenés como una especie del boceto del juego que es, lo imprimís o lo maquetás de alguna manera, tipo si lo querés dibujar, pues mejor imprimirlo, ¿no? Lo armás y tenés el juego de una manera casera, que es como una manera rápida de conseguir algún juego que por ahí es difícil de conseguir en el país, caro, porque muchas veces en ese caso hay un tipo de juegos que cuando los probé de hacerlos, también me saqué las ganas y después me lo compré, obviamente. Eso es lo que tengo por ahí de bueno, que cuando te acusan de, oh, loco, no bajé juegos trucho, porque en realidad estás trucho en sentido de juegos de video, ¿no? Videojuegos. Porque estás no beneficiando o estás... ¿Cómo será la palabra beneficiar? El antónimo. ¿Le estás desprestigiando? Nada, porque desprestigiando no tiene nada que ver. ¿Estás vulnerando? ¿Cómo no me sale una palabra tan fácil? ¿Estás maltratando? No tiene nada que ver esa. ¿Estás maldiciendo? No tiene nada que ver esa palabra. ¿Por qué me salen palabras que nada que ver? Encima la palabra es re fácil, no puedo creer. Ay, Dios, qué cerebro de mierda que tengo. Esta es la cuarentena. Estoy seguro que cuando salga de cuarentena, o sea, ya está, ya te podría obedecer cerebralmente, pero capaz que me componga un poco más, ¿no? Cuando, no sé, vuelva a hacer ejercicio capaz que la falta de ejercicio. Todo mi cerebro se fue al estómago. Hablando de eso, aumenté como 3-4 kilos, no puedo creer. No se me nota tanto porque siempre fue con textura media como grandota, o sea, como grandote. O sea, que no es que sea alto, ¿no? Ojalá fuese alto, soy un bajito de mierda. O sea, 1,77 creo, 78. Pero siempre fue como de hombros anchos, entonces como que si tenía un poco de panza no se notaba. Lo bueno es que, o sea, uno cuando utiliza remeras de, por ejemplo, la del talle L un poco más grande de lo normal, es como que cubre, ¿no? Bastante cuerpo. Ahora cuando me ponía las de M, cuando estaba en forma, era genial, ¿no? Se veía todo como, musculito, qué sé yo. Ahora no me las quiero ni probar a las M. Siempre ando con el pijama que es todo holgado y debe ser XL encima. Ni me quiero ni poner ni la L. Me fui de tema. Volvamos a la palabra esa. Después recapitulemos la otra, ¿no? Porque si no me desvío del principal, que empecé con otra cosa directamente. Bueno, como que no estoy beneficiando vamos a dejar beneficiando, pero digamos que le pongamos como una especie de no beneficio. O sea, para no usar el antónimo. Es el viejo truco, ¿no?
a las empresas desarrolladoras con el tema de que vos no estás adquiriendo el juego y ellos no tienen rédito de su juego, qué sé yo. Pero yo me bajo el juego para probarlo y después le saco el jugo del juego comprándolo. Como me pasó con el Terraria, un juego que hasta ahora lo estoy disfrutando mucho, con amigos y demás. Yo me lo bajé. Jugué un respectivo tiempo, admito mi pecadito ahí de haber jugado unas horas, pero porque en ese momento una vez me enganché de entrada y le seguí con la enganchada, pero después dije, no, o sea, este juego no es tan caro, me puedo dar el lujo de comprármelo y encima ayudar también a la causa, pero no solamente eso, sino que también el tenerlo original tiene sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, el jugar online, jugar con gente de manera online, y generalmente los juegos originales lo tienen mucho más fácil, ¿no? Uno lo puede jugar online con gente también de manera, digamos, trucha, pero es mucho quilombo, o sea, tenés que bajarle tal cosa, tenés que meterte tal lado, y es como... Hay algunos juegos que son muy caros y entiendo la necesidad de algunos de bajarlos por el hecho de que comprarlos es mucho más difícil a nivel bolsillo. Pero en este tipo de juegos como este Terraria, que vale muy poco, a un costo de 150 pesos, o sea, 150 pesos no es nada, o sea, hay algunos juegos que hay gente que consume, o sea, el juego es gratis y consume material adentro del juego con microtransacciones, o sea, plata que compra algo en el juego, y es a veces 3 o 4 veces más que lo que vale este juego. Entonces yo cuando lo pensé dije, bueno, me lo compro, disfruto todo lo demás y le saco el provecho, y fue una compra totalmente acertada, porque no soy de jugar mucho, pero cuando juego algo exprimo todo, ¿no? Y cuando hasta ahora que lo compré debo tener como 70 horas jugadas. Y es un juego que lo adquirí hace muy poco. O sea, me lo habré bajado en su tiempo, pero no le metí el horario, cualquiera. No le metí la hora necesaria al juego por el hecho de que estudiaba, tenía otros tipos de responsabilidades y demás. Y ahora que por ejemplo hay mucho más tiempo por la cuarentena, hay menos trabajos, capaz que en el estudio estoy un poco más liberado porque cuestiones de que yo estudio aquí en casa y demás, mucho más fácil, ¿no? No tengo que andar viajando, no tengo que andar, no sé, haciendo exámenes como antes hacía. Otra historia que tengo 2-3 carreras ya hechas, o sea, bueno, en realidad esta no la terminé, la que estoy haciendo ahora, pero porque me dediqué a otra cosa. Es como no le vi la necesidad de gastar, es una universidad privada, no le vi la necesidad de terminarla de una manera que me sirva. La puedo terminar hasta donde quedé, estoy en último año encima. ¿Quién hace eso de último año? Pedazo de pelo. Pero tengo otras cursadas, tengo títulos de otras cosas y es como tipo multifunción, que se olvida todo de 5 minutos atrás que está haciendo. Pero el hecho es que, bueno, compro los juegos una vez que me los bajo, los pruebo y me gustan, ¿no? Ahora, otra cosa, lo mismo con las películas. Últimamente estoy disfrutando mucho el pagar para tenerlos accesibles, como por ejemplo en Netflix. O ahora estoy pensando seriamente en adquirir el Amazon Prime. Porque sos el cheto. Porque cuando disfruté de Amazon Prime, no me acuerdo que fue un mes que vi The Voice, lo disfruté un montón. Ahora no lo tengo y ahora quiero, por ejemplo, ver de nuevo, creo que hay una segunda temporada y no la vi. O algunas series que están en Amazon Prime y las quiero ver. O también disfrutar de Disney Plus. Bueno, ahora creo que Disney Plus para Latinoamérica no está accesible. O si está accesible no me enteré. Porque hasta donde sabía no estaba habilitado todavía. Y tiene cosas que yo gozaría totalmente tener. No solamente las películas de Marvel, que las puedo ver 15, 20 veces y no me canso. O sea, soy muy fanático. Tengo una tonelada de cómics atrás mío. Por ejemplo, estoy sentado, tengo mi setup. Y tengo una biblioteca atrás mío de los cómics solamente para darme vuelta y verlos y sentirme cómodo al lado de ellos. Pero están los Simpsons en Disney Plus. En Disney Plus. ¿Por qué no sé hablar? La puta madre, ¿qué me pasa? O sea, hay días donde me olvido más cosas, hay días donde no sé hablar. Y va a pasar que cuando haga un tercer capítulo, no sé, algo me va a pasar. O sea, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Quédense para más. ¿Estaba diciendo? Ah, sí. Y Disney Plus tiene los derechos de las cosas de Warner. Si no me equivoco, no todo lo de Warner. De Warner, escúchame. De Warner, sí, de Fox. Y no sé qué tendrá de Fox en sí. Calculo que deben tener películas de Spider-Man. Spider-Man era de Sony, no dije nada. De X-Men creo que era. ¿Fox era X-Men? ¿Deadpool? No me acuerdo. Me mezclé un par de cosas, ¿no? Pero... Sí, de la de Spider-Man está en otro lado. No sé dónde están las de Spider-Man. Capaz que están por ahí, no me di cuenta, qué sé yo. La cosa,
es que están los Simpsons y es como, no hay forma de que no pagaría para ver los Simpsons porque últimamente veo los Simpsons cuando están en Fox en horario normal de transmisión. Pero es difícil de coordinar horario, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que esperar hasta, creo, aparte, en hora argentina están a las 8 hasta las 10, o sea, son 2 horas. Y entran un montón de capítulos en 2 horas, ¿no? Pero yo tuve la posibilidad de bajármelas y bueno, me las bajé para verlas cuando estoy en la PC, por ejemplo, hago algo y pongo un capítulo de Los Simpsons de fondo. Es relajante, totalmente reírme de cosas que ni siquiera tengo que ver. Llegué hasta ese punto de que uno es tan fan, o lo veo tantas veces, de que no necesita verlo para saber qué está pasando o escuchar y acordarse de la escena. O sea, es genial, ¿no? Ese punto uy, me llegó un mensaje y me tildó el cerebro, pero no importa. Bueno, estaba hablando de eso. Entonces, a esta altura pagaría para tenerlos más accesibles porque no es por nada, pero yo quisiera tenerlo en una plataforma que me sea más sencillo incluso verlo hasta en el teléfono, ¿no? Porque yo no puedo hacer eso y bueno, últimamente lo puedo ver en la PC, que es donde más estoy, pero por ahí, no sé, me voy a otro lado y me lo miro en el teléfono. Y eso necesidad está buenísima, que es algo que utilizo con Netflix, que utilizo para, no sé, por ejemplo, estoy trabajando también o me voy con el celu, hago algo y pongo Netflix ahí y me pongo a ver cosas que están ahí, como, no sé, Rick and Morty, algún que otro anime, porque tiene buenos animes. El último anime que me vi ahí en Netflix, que fue una recomendación que agradezco mucho que me hayan recomendado, y fue un anime que me sorprendió que no lo haya visto, o al menos no le di el aprecio necesario cuando lo vi en la primera vez, no cuando era más chico, que fue Full Metal Alchemist. Después voy a hablar de eso. O sea, voy a hacer un review de algo que vi hace un montón. Va a terminar cualquier cosa, ¿no? Si estoy haciendo un review de algo de 5 minutos atrás y sale mal, imagínense algo que vi hace un mes atrás o 2 meses. Ya ni me acuerdo, o sea, qué mal, ¿no? Bueno, pero recapitulando, pagaría por verse de cosas premium ahí, no tan premium, ¿no? Ya más de uno está pensando en otra cosa. Pero el tema de la formalidad y el de eso de que después de eso como que adquirí experiencias también para hablar un poco más en el tema del inglés y es como que tuve otras reuniones en inglés ya de manera presencial, o sea, no es lo mismo también tener reuniones de telefónica, uno no lo ve en persona y tiene como otro timing para pensar las cosas, pero cuando está cara a cara con alguien es diferente, ¿no? Porque tiene que mirarlo a los ojos, ¿no? Bueno, es re intimidante, pero mirarlo a la cara, por así decirlo, para poder entablar una conversación. Y se nota cuando uno habla y tiene ese, no sé, por ejemplo, no sé, está nervioso, ¿no? Y se nota cuando alguien está nervioso y hace algo, o te habla, o algo así, ¿no? Y yo lo que trataba era primero ir preparado con unas respuestas previas. Y es imposible, ¿no? Porque te hacen preguntas de cualquier otra cosa. No solamente puede ser preguntas básicas como la de la entrevista, esta de telefónica. O muchas veces no te van a repetir lo mismo, porque sería medio absurdo que te repitan lo mismo que ya hablaste con la misma persona encima. O sea, salvo que tenga el problema de memoria que tengo yo, no creo, ¿no? Pero fueron preguntas que también, o sea, eran como muy similares. Entonces yo había ido más o menos preparado, estaba medio como que en cancha ya. Es como que me había levantado, me tomé mi super cafecito bien cargado. Entonces era como que estaba como listo, ¿no? Para la acción. Y bueno, ya como que después de esa entrevista, de la telefónica, de esa presencial, de la primera presencial que tuve con esa vez, fueron con 2 personas. O sea, primero con uno en español, en inglés, después con otra de nuevo en español, en inglés. Y ya después de ese día, que obviamente pasaron así como a la transición, tuve otra con otra empresa. En esa misma circunstancia, como en un lapso de tiempo muy corto, en el que se empezaron a mezclar también esto de ofertas laborales y demás. Entonces me pasó lo mismo, ¿no? Otra vez el tema del inglés y el del español y demás con las personas en la entrevista, pero ya diferente porque estaba más preparado. Esa vez no tuve una entrevista, sino que el primer contacto que tuve o sea, en telefónica, perdón, no tuve el primer contacto que tuve fue de manera, ¿cómo se dice? Por videollamada, o sea, no fue llamada solamente en audio, sino que esa vez fue videollamada el primer contacto. Ahí está. No sé si me mezcló un poco el anterior, pero se entendió igual. Y lo que agarré fue como que ya utilizar más los conceptos que tenía de cuando estuve la presencial y pensar lo mismo, ¿no? O sea, como que sentirme preparado de la misma manera que estaba en el otro. Entonces como que ya agarré y entré como en calor de momento y ya una vez que uno también tiene varias entrevistas, entra como... En ese momento ya entrevistas normales en español tuve muchas. No solamente para esto de
de programación, sino para otros tipos de cosas, ¿no? Además que yo estudié recursos humanos, que más o menos es para darles una idea, se basa en eso, ¿no? En el tema de hablar con el personal y demás. ¿Cómo transicioné de hacer administración, por así decirlo, al área de programación? Es increíble, ¿no? Es un polo opuesto. Pero bueno. Bueno, no tan polo opuesto, pero sí que como que se diferencia mucho. Y era como que todo eso, o sea, como que hace que por ahí cuando hable con alguien tenga esa posibilidad de sentirme calmo y hablar y hacer todo tranquilo. Pero bueno, después pasaron cosas, me dediqué agarró otro trabajo que ya en otro modelo de no tan empresa grande. Después tuve otra, pasando esto hace muy poco, antes de que empezara la cuarentena, tuve otra vez este proceso de nuevo de entrevistas. Ya con toda la cancha, qué sé yo, poco preparado porque no estaba tan al momento de pensar que iba a tener estas entrevistas así. Como por ejemplo, uno no está con esas de que te va a caer una entrevista de golpe, o sea, uno siempre no. Es como que. ¿Cómo sería la palabra? O sea, no, es como el chiste de Dewey, el de Dewey, de Malcolm en el medio, ¿viste? Como no esperaba nada de ustedes y sin embargo me decepcionaron. Una cosa así es como que no esperaba que aparezcan, pero no aparecieron en el momento que yo quería. O sea, me cayeron todas juntas y como la puta madre, ¿no? O sea, no sé si esa era la referencia adecuada, pero me gustó decirlo. Y cuando me cayeron hace muy poco, había terminado el otro trabajo porque era como que estaba en un proyecto, era una empresa que estaba, o sea, me gustaba en la empresa en la que estaba, pero era una empresa que estaba en crecimiento, era una empresa muy chica que digamos que crecía en torno a cómo se manejaba el trabajo y demás. Y yo en ese momento estaba como en una etapa de avanzado training, casi en junior de avanzado, digo. Había salido el training, ya me podía manejar, pero no tenía la posibilidad mía de largarme como estoy haciendo ahora, tipo freelance, de trabajar ya desde 0 a 100 en algo. Y necesitaba mucho gente atrás, ¿no? Que te guíen haciendo cosas. Y por ahí a ellos les costaba hacer eso. Entonces, bueno, cuando terminó la parte que tenía que hacer, que era como una especie de proyecto para ellos, yo como era el más nuevito, me liberaron primero diciendo, mirá, se podemos terciarizar, qué sé yo. Y era como, no, dejen que yo esta vez arreglé todo muy tranquilo. O sea, fue genial trabajar y fue como mi primera experiencia, por eso elegí trabajar con ellos, por más que estuve en otros lugares. Y me gustó porque un ambiente muy cálido tuve. Y fue genial, es como sentirte que saliste de tu casa para irte a otra casa, ¿no? Es como que te adoptaron en otro lado. Y fue genial, fue muy lindo. Y ya después de eso dije, bueno, ahora sí, vamos a las grandes ligas, ¿no? Ya está, vamos a esas empresas que me habían llamado y me hablaban en inglés. Bueno, en esta no tuve que hablar en inglés, por eso también la elegí, ¿no? Porque era como, me imaginaba hablando todos los días en inglés con un rumano y digo, ay papá, te la regalo, ¿no? Me costó un huevo hacerlo un día o dos, imagínate hablar todos los días, ¿no? Pero ya en ese momento estudiaba mucho más seguido, me preparé, ¿no? O sea, no solamente preparando en academia, porque había ido a academia y tuve que dejar por el tema también de horarios complicados. O sea, no dormía, no comía, no estudiaba, era un desastre, estaba hecho un palito. Mentira, ¿no? O sea, pero me quiero hacer sentir bien yo solo. Y después el momento que como que llegué a esa etapa, agarré, me puse en YouTube, por ejemplo. En YouTube hay muchos canales que te enseñan inglés de una manera muy, muy correcta. O sea, uno tiene que acomodarse, ¿no? Porque el estudiar de manera autodidacta, o sea, el estudiar desde tu casa, de ponerte uno con dedicación, es un mérito propio, porque uno no puede pensar que puede estudiar de manera correcta si está en su casa, porque tiene muchas distracciones, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, un espacio en el que se dedicas a jugar, y ese espacio a jugar lo dedica después al trabajo o al estudio. Y uno es difícil que se desacostumbre al hecho de jugar y dedicarse al otro, porque está en la cabeza pensando en que en realidad se sienta ahí para otra cosa, y es difícil diferenciarlo. Y a mí me está costando mucho últimamente, ahora en etapa de cuarentena, el encontrar los horarios para cada cosa, porque entiendo que tengo que trabajar acá, entiendo que tengo que estudiar acá, pero también quiero jugar y es como que tengo mucho tiempo para eso. O sea, últimamente, con el hecho de que estoy armando el canal de Twitch, por si quieren seguir en Twitch, es twitch.tv/LexoDirectea. Últimamente va a cambiar a Lexoland, pero eso falta una semana para que me habiliten el cambio. Ahí juego mucho. Y esto me da, o sea, como que empecé con eso y me metí en esa movida de jugar muy seguido, jugar casi todos los días. Mis amigos están muy metidos en la movida de jugar. Me llaman para jugar. Tengo amigos que como que yo no era de determinado juego y sin embargo me metí con ellos en esa cosa y ahora
en determinado horario es como que me contactan para ese juego, o estoy también en otra movida de otro juego y como yo conocí a tal persona que le gustó ese juego y enganchamos muy buena onda, me llaman para ese juego, para ese otro juego. Entonces como que el horario para jugar se hizo mucho más amplio del que pensaba y me estaba consumiendo otros tiempos. Y cuando me siento en la computadora, que es como el espacio, es mi zona, ¿no? Me da ganas de hacer esas cosas y no al dedicarme al tiempo que necesito para estudiar, como por ejemplo en inglés, programación, el diseño, no, ¿cómo era? Edición, que es algo que tengo que aprender, ¿no? Tengo que aprender a editar para que esto no salga una cagada, porque yo ya me imagino que tiene una anécdota corta antes que me siga olvidando lo que me olvidé de antes, que es de que había editado perfecto la intro del audio en el capítulo el 1, donde el audio empezaba fuerte. Y hacía como una transición en la que empezaba a hablar, en el que empezaba fuerte y bajaba y se acoplaba perfecta la voz. Bueno, soy tan queso editando que puse mute, o sea, puse el silenciado en esa parte del audio para ir probando a ver cómo se escuchaba la voz y aplicando filtros y demás, que me olvidé sacarle el mute, o sea, no lo desmuteé a esa parte de esa intro. O sea que cuando yo escuchaba, siempre empezaba por más o menos el comienzo, no el comienzo de cero, sino más o menos el comienzo, e iba escuchando partecitas para poder ver esos errores, como ese que conté antes de la fuerza espacial, pero no escuché nunca del principio. Para mí el principio ya había quedado después de retocarlo como 10 minutos, y claro, hice la exportación ¿exportación sería la palabra? O exporté el audio, lo preparé, lo subí a las plataformas. Pero cuando yo lo escuchaba, sentía que algo estaba raro de lo que yo lo había terminado. Y claro, cuando me voy a fijar que entro de nuevo al Adobe, al Audition, al Premiere, digo, donde estaba el audio editado, que guarda el progreso de lo que yo tenía, y me fijo que había una de las opciones, estaba muteada, y le saco el mute, lo doy play y se escuchaba perfecto. Y después voy a escuchar el otro y digo, claro, ahí está mi error, soy un pelotudo. Pero bueno, más allá de eso, tengo que aprender a editar para darle un poco más de onda, ¿no? Agregarle, por ejemplo, audios, mejores cortes, mejores filtros, mejores transiciones en las secciones. Porque ahora hablo de corrido y está bueno. O sea, eso es lo malo que tengo, ¿no? Tengo como una especie de metralla de palabras también, o sea que no paro de hablar, y si paro de hablar por un segundo, el silencio me agobia y quiero meter una palabra que no tiene sentido o un tema sin sentido atrás del otro. Ya, por ejemplo, voy 40 minutos hablando de algo que empecé con otra cosa y ya a esta altura lo dejaré para un tercer video de lo que quería hablar porque ya fue, ¿no? Pero bueno, o sea, la cuestión es que tengo que aprender también ese tipo de cosas, y el horario entre jugar eso y también trabajar, tengo, como estoy de freelance ahora, me está costando mucho. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo que venía con de esto de contar lo del estudio y la transición a empresas, ya venía preparado, ¿no? Estudiaba así de manera autodidacta en ese momento, mucho más sencillo el dedicarme a estudiar, porque cuando uno está estudiando de muy corrido, por ejemplo con la facultad, con esto de que estaba en esta empresa y todos los días tenía que aprender algo nuevo, está en modo esponja, ¿no? O sea, cualquier cosa que le tiren así como dato, lo agarra, lo caza y se lo queda y queda dentro del cerebro. Porque así me pasaba. Aprendía cualquier cosa. En ese momento estaba en un momento muy arriba en lo que era mi persona. Porque hacía cualquier cosa y me salía y lo repetía y me salía. Era como muy, muy bien, muy bueno el hecho de replicar cosas. O sea, me acordaba, por ejemplo, en la facu, daban algo. Yo me adelantaba mucho por el hecho también de buscar, o sea, ya cazaba rápido la idea y me tiraba más, o sea, era como que me quedaba como que iba tan acelerado que quería más, me adelantaba. Llegó un momento hasta pelearme con un profesor porque me hacía hacer algo que era re anticuado y yo me iba como, quiero más, ¿no? Dame más porque me quedo corto. Solo me estudio solo, porque al fin y al cabo estudio solo. Una de las causas porque dejé ahora, ¿no? Porque sigo con el método anticuado y yo quiero a tope, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte. Otro día también hablo de eso. Me voy a olvidar, pero ¿qué se lo hace? Igual tengo amigos que escuchan esto y me van a hacer acordar seguro. Ponele, ¿no? Y bueno, y después de eso fue como que ya iba medio listo. Cerebralmente ya era como, tengo conocimientos. Estaba con el inglés a la movida, ¿no? Incluso llegué a ver series y películas en inglés para ver si yo entendía, ¿no? Si entendía.
si yo entendía, hablarlo es complicado porque en ese momento incluso había venido la novia de un amigo de Polonia, qué sé yo, y no tiré ni un, o sea, directamente estaba tan medio como que negado a hablar en inglés que no le hablé nada, o sea, directamente entendía lo que hablaban, todo muy tranquilo en inglés, pero nunca hablé en inglés, o sea, ¿para qué mierda me dijo que me iba a ayudar en inglés y yo no puse el esmero, ¿no? La decepcioné. Pero de todas formas, él seguía, por ejemplo, metía un par de juegos cada tanto y usaba el inglés para comunicarme porque muchos servidores en los que yo juego están en otros lugares que no es en el lugar de Latinoamérica, ¿no? Donde se habla totalmente español. Ahora sí, ahora juego mucho acá, pero antes no. Y bueno, y fue con esto de la entrevista muy similar a los que les conté antes de esto de tener entrevistas telefónicas previamente en inglés, así llamados espontáneos, así, espontáneo no, sino como de sorpresa, de recomendaciones de alguien que trabajaba ahí o que trabaja ahí y me llaman diciendo, nos llamó por tal persona que nos pasó tu currículum o nos llegó tu currículum o tu perfil, así tipo, para cubrir esta vacante, si te interesa, de parte de tal, y yo, bueno, está todo bien, pum, en inglés, papá, y bueno, empezamos a hablar, por ejemplo, en todo lo mismo que antes, pero ya con más cancha, mucha más cancha, estamos hablando de, como les digo, ¿no? Casi un año antes de lo que había pasado eso, estamos hablando que esto es en febrero casi, ¿no? Un año antes del otro febrero, yo ya estaba como en la movida fuerte, entonces era como, venía re preparado con ya un año de experiencia en todo, ¿eh? O sea, para todo. Encima fue buenísimo porque ya a esta altura peleaba diferente. No es lo mismo empezar desde cero como hacía antes, donde uno tiene que pelear, no mintiendo, eso es lo que siempre hay que ser coherente y muy tipo de como las empresas benefician cuando uno es sincero en las cosas que hace, porque si vos te presentás siendo un no sé, tipo tirás fruta, a la hora de hacer algo ven mucho el hecho de este tiró como que nada que ver y después el primero que va a morir ahí, no es que me haya pasado, no, sino que es como que son muy cortitos a la hora de también hacerte exámenes y demás, porque también se regula, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en lo que es software, te hacen exámenes para testear eso, mucha presencia el hecho de corroborar y tuve que hacer exámenes bastante jodidos porque también yo alegaba a más y me hacen exámenes más jodidos. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Cuando uno aspira más porque tiene la experiencia, tiene el momento de decir tengo tal cosa para ofrecer, y se te testea a ese perfil, no se te testea a menos, sino que se te va a probar a más. Y eso fue otra cosa, ¿no? Qué bueno que me fui preparando, fui ya ganando experiencia y ahora anhelaba más. No por el hecho de que capaz ganas un mejor sueldo, por algo que recomiendo mucho, el que se quiere dedicar a cualquier cosa, no solamente el hecho de programación, que es un rubro donde si tenés más experiencia y conocimiento alegás a un cargo alto y un posicionamiento en lo que es sueldo mucho más, digamos, competitivo, sino que en cualquier otra cosa, ¿no? Hay que agarrar experiencia con lo que sea. Si querés, planteate el hecho de, no sé, hacer pasantías, pero meterte también en, no sé, por ejemplo, de voluntario en algún lado, y funciona también el hecho de que tenés más experiencia para eso, y no sé si funcionará de la manera de que uno pelea más, porque es diferente a nivel, pero entiendo que uno tiene también la capacidad en su persona, con ese sentimiento de estar más preparada, y eso lo hace más óptimo para ocupar ciertos cargos, ¿no? Porque, qué sé yo, en la administración, si uno hace una pasantía en algún lado, o de manera autodidacta solo hizo tal cosa para, no sé, por ejemplo, siendo freelance de algo, un trabajito, después va y ya se siente cómodo que ya hizo algo muy similar y no va desde cero. Porque a mí me pasó el empezar de cero y ahí arrancar y empezar de como... Tendría que haber yo en ese momento haber hecho más trabajos propios y sentirme más cómodo a la hora de trabajar. Y bueno, ya ahora no, ahora ya tuve trabajos propios, estuve en empresas y ahora sería diferente, ¿no? Pero tuve que transicionar un proceso muy fuerte de cambios. Y eso es algo que se ve, ¿no? Que está bueno que te lo digan, ¿no? O sea, igual me imagino que te lo dicen en cualquier momento en el que estés estudiando, ¿no? Traten de hacer una pasantía, traten de estudiar por su cuenta, traten de hacer cosas o sea, no se queden con lo que a uno le enseñan, no se queden también con el esperar, porque uno si espera, ¿cómo es que el dicho? Si te dormís en los laureles, no sé, no te duermas, o sea, no te duermas nunca.
siempre buscá, peleá, o sea, una cosa así, ¿no? Y salí porque, o sea, obviamente no te van a golpear la puerta, capaz que sí, ¿no? No te van a golpear la puerta para ofrecerte algo, pero qué sé yo, no sé. Siempre hay que estar siempre preparado para irte con vos, o sea, buscando algo, porque peleándolo, ganátelo, ¿no? Y el hecho es que después, bueno, con el tema de coronavirus, con el tema de también 2 o 3 empresas en las que estuve peleando, incluso una ya me dijo que estaba todo listo para firmar y me llegó un mensaje justo antes de que me habilitaran el tema de hacer todo el contrato y me dijeron que el tema del coronavirus, o sea, el coronavirus empezó mucho antes, que en Argentina, por ejemplo, estaba más, digamos, densa la cosa a nivel, ¿cómo se dice? Extranjero, o sea, el cliente extranjero. Y muchos proyectos se cayeron. Y dentro de esos proyectos entraba en el que iba a trabajar yo. Que no es que la empresa te agarra y te va a meter en cualquier lado, pero no, o sea, la empresa tiene como su cliente, su proyecto, y vos entras para ese proyecto como terciarizado, por así decirlo, no sé. O sea, vos trabajás para la empresa, pero trabajás para ese cliente en específico, y si ese cliente no está, vos no vas a ser parte de la empresa, por así decirlo. O si ya estuviste un tiempo ahí y la empresa ya te contrató, sí, te traslada y todo. Pero mientras tanto, si yo no entraba para eso, no me podían meter en ningún lado, era como preferible que no entre y hubiera esperar, digamos, esperar hasta que se reabra el proyecto y te llamamos, ¿no? ¿Quién iba a decir que la cuarentena se iba a extender 2 meses y yo iba a quedar tan donado así? Lo bueno es que de freelance o de otros tipos de trabajos en la empresa familiar siempre estoy como haciendo algo, porque si no sería re denso, ¿no? O sea, está bueno trabajar porque me siento como útil, pero por ahí en esta cuarentena me cago muchas cosas, ¿no? Es que hubieras trabajado capaz que un poco menos cómodo de lo que estoy ahora, pero a nivel futuro hubiera sido mucho mejor, ¿no? Me quise vivir solo como 3 o 4 veces y de todas esas 3 o 4 veces se me cortó el mambo por el hecho de sueldo, ¿no? O sea, a esta altura capaz que si tendría que pelear un sueldo a algún lado sería mucho más cómodo y capaz que sí se me da la posibilidad de irme a vivir solo, estar comodidad, pero con el sueldo que tengo en este momento, con los trabajos que estoy haciendo, estaría muy corto o en la línea y no sería como... No es rentable, sino que ¿para qué quiero ahorrar tanto para ir? Bueno, sí quiero hacer estos viajes que ya dije, pero no sé, hay que pensarlo porque prefiero, no sé, quedarme ahora que estoy en mi casa con familia, que me siento más cómodo porque estoy con ellos y no estaría solo en un departamento no pudiendo salir y encima solo, ¿no? O sea, aunque últimamente me la paso solo en la habitación, o sea que es lo mismo, ¿no? Hablando solo en un podcast, o sea, prácticamente sí, sería lo mismo, o sea, ahora que lo estoy pensando. Solamente que, bueno, lo hago acá y no pierdo tanta plata. O me la gasto en otra cosa. Que últimamente los jueguitos me están consumiendo otro tipo de gastos. Pero volvamos replanteemos cosas en las que me había quedado. Ya me fui, ¿eh? Podría escuchar el audio para ver en qué me quedé. Y ver, a ver, ¿podría? ¿Hago una pausa mágica o no? A ver, estoy indeciso porque ya van como 50 minutos y dije que iba a hacer audio, escúchame. Siento que estuvieras mandando un audio de WhatsApp. O sea, a esta altura es como que cuando uno aprieta el botoncito de WhatsApp y ya le pone el candadito para que se trabe y empiece a hablar, siento que estoy haciendo eso. Podría hablar 2 horas, ya lo dije, pero no sería producente para el que escucha. Sería contraproducente, mejor dicho. Y vamos a hablar un ratito más, ya que está. Y retomamos temas previos. Más allá del trabajo, que ya no tengo ganas de hablar de todo eso, o no tengo ganas también de hablar de estudios y demás, te van a hablar de cosas así que me pasaron. Porque esto más que de hobbies y demás, creo que va a ser tipo blog. Porque al fin y al cabo es como... No videoblog, porque... hablando de eso, la otra vez estaba viendo que el vlog, o sea, el V corta log ese, yo no sabía que en realidad era el videolog, o sea, la B corta era el videolog. Yo pensé que cuando uno hablaba o exponía ideas en algún lado, por ejemplo, era un blog. Y ese tipo de blog era el blog personal, era ese blog así con B corta. No sabía que la B era de video. O que el blog, el otro, el blog normal, el que va con B larga, por ejemplo, es un blog escrito que generalmente se hace en una página. O sea, el podcast es como la transición entre medio, entre esos, que justamente el podcast tiene esa metodología de ser como una especie de blog, pero en audio. O sea, mucha gente lo hace. O sea, justamente el podcast es para eso, ¿no? Es como tu espacio dedicado para transmitir una idea. Pero bueno, va a ser eso, ¿no? Supongamos que es un blog así.
Y voy a terminar tirando cosas, ¿no? Como de cotidiano, vida diaria, ideas y hobbies. Porque la idea era hablar de hobbies, pero por así decirlo, mezclo los hobbies. Pues hablé de hobbies, ¿eh? Pero acá sería como hablar de todo un poco, cosas que me pasan a mí que son un poco interesantes, depende de quién lo escuche, ¿no? Hay gente para todo, creo que ya lo dije en el anterior. Capaz que hay gente que le interesa, le rechusma lo que le pasa a otro. Entonces está bueno hablarlo y de paso me descargo. Es como ese, ¿cómo se dice cuando uno hace un descargo que lo relaja? Relaja. Bueno, no sé. Es como terapéutico, como dirían. Y nada, eso. O sea, está bueno que ya también corte hasta acá, porque como que no es que me haya cansado de hablar, como ya dije, tengo rato para hablar, pero por ahí me perdí la idea general. Y encima recién acaban de venir, o sea que estoy regrabando esta última parte para acortar ahí también ideas, porque me cortaron el mambo. Es como, menos mal, o sea, menos mal que me acomodan el cerebro cuando me cortan la bocha así, pero tenía que justamente atender a que me habían venido a ver unas cosas y era como, bueno, ya está. Mientras tanto, mejor porque era 60 minutos que dije que iba a hablar y hacemos los 60 minutos, ¿no? O sea, directamente, si no me seguía tirando ideas y me iba de tema. Bueno, lo bueno es que para el próximo tengo varias cosas que me quedaron pendientes acá, que es, por ejemplo, hablar de las series que vi, y una de esas también podría ser Full Metal, que dije que podría hacer un mini review. Y de paso, menos mal que no lo hice ahora, porque tenía ganas de hablar de Full Metal, que es un anime muy conocido. Como creo que dije antes que me gusta el hecho de ver animes, pero no son todos los animes los que me gustan, sino que tiene que ser por recomendación. Y cuando me lo recomendaron fue como que le metí mucha emoción. Y poder hacer una buena análisis de eso para tirar, porque acá no es hacer análisis profesional, porque para eso hay páginas que se dedican a eso, o lugares que se dedican a eso. Esto es como mi punto de vista y mi análisis propio, y siempre es como voy a entablar eso, ¿no? O sea, no voy a decir un análisis de algo como debería ser, sino que es mi punto de vista en todo, en cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa es mi punto de vista. O sea, no se crean que algo va a ser mejor porque lo digo yo, ¿no? O sea, generalmente voy a exponer, no sé, un juego, una serie, un tema de algo, una noticia, y va a ser mi punto de vista siempre. Por ejemplo, la otra vez vi la Galaxy Tab S6 Lite, que es una tableta de Samsung, que es como la que comparan. Es como que a nivel precio, lo más accesible que hay en el mercado, comparándola con un iPad de Apple. Y para mi punto de vista, yo la requiero, ¿no? O sea, está la versión, digamos, la hermana mayor, que es como la Tab S6, no Lite, o sea, digamos, la S6, que es como la pulenta, que es la que tiene mejores características y demás. Pero por lo que yo vi, a nivel precio, a todas las características que tiene, 1000 veces yo compraría esta Lite. Pantalla, batería, hermosa tablet para todo. Incluso en mi punto de vista también, esa tablet tiene funciones que si yo la tuviese ahora, la reexplotaría. Porque, qué sé yo, es como una mini televisión para ver series, acostado incluso, que en el celu es re incómodo, pero se puede, ¿no? Leer es lo mejor. Yo tenía una tablet que se la regalé a mi vieja, medio triquimiel, así como que ella me prestó plata y yo le di la tablet y se la terminó adueñando como parte de pago. O sea, yo se le iba a devolver la plata, pero me cagó la tablet, digamos. Es como que uno deja en las casas de empeño, ¿viste? Y uno lo retiró en su tiempo y se lo quedó a la casa, ¿viste? En ese caso fue mi vieja lo mismo con la tablet, me la durmió. Pero yo dije, bueno, en un momento me voy a comprar otra tablet para poder volver a leer los libros como hacía antes, porque ahora los leo del celu, en la pantalla del celu, que tengo una pantalla del celu de 5.8 pulgadas, puede ser. No me acuerdo si era eso. Es un S8 Plus, es como la pantalla un poquito más grande, pero no me acuerdo si esa es la de... Me acabo de escupir el teclado. Esa es la pantalla que tiene el celu, o el S8 o el S8 Plus. Uno de los dos tiene una pantalla de esa, ¿no? Así bastante grande, casi 6 pulgadas. O estoy diciendo cualquiera. No, estoy seguro que sí. Y estaba bueno el hecho de comprarme una tablet, pero a nivel económico vi que las tablets, o sea, las buenas, son muy caras. Están arriba de los 40.000 pesos, una relativamente con características buenas. No nueva, pero con características buenas. Y esta tablet, la S6, la Samsung S6, que es la que más me gustó en ese momento que la vi, a Argentina, estaba más de 100.000 pesos y era como, no puede estar tan cara. Y la Lite es como una probable, no sé, menos, o sea, a nivel económico sigue siendo cara,
pero es mucho más accesible que la hermana más grande y tiene características que a mí me gustaron. Se ve como la otra, eso es agradable. Tiene cosas que yo explotaría igual, o sea, por ejemplo, pantalla, batería, otras utilidades como por ejemplo poder ponerle el S Pen para poder hacer cosas como si fuese un Note, como si fuese un bloc de notas y demás. A mí me encanta jugar con eso. Yo soy mucho de usar este tipo de herramientas de edición en el teléfono, ¿no? De recortar imágenes y demás. Y hacer memes y cosas así. Entonces como tener eso ahí sería como el máximo uso. Porque imagínense, ¿no? Un lápiz para hacerlo es como mucho mejor que el dedo, ¿no? Siempre quise el Note como celular, como el Note 10, el último de Samsung. Por esa cuestión, ¿no? Por el Pen, por el S Pen. Pero estoy pensando que a nivel pantalla es muy similar a lo que es el teléfono que tengo ahora. Y yo utilizo el que tengo yo ahora, le doy una utilidad muy buena, no me decepciona, o sea, no lo cambiaría todavía. Entonces como que no prefiero gastar esa plata en el cambio de teléfono, pero sí lo haría por la tablet para tener ambos y sacar lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, tener el celu para lo que utilizo de celu y relegar responsabilidad del teléfono a la tablet. Entonces como no explotaría tanto el teléfono, porque últimamente el pobrecito sufre, juego todo el día, miro en videos, agarro y hago cosas que, por ejemplo, esta edición, estoy todo el día chateando, mensajeando, a veces hago cosas como, no sé, por ejemplo, no estoy en la PC y googleo algo de ahí, entonces tengo 800... No cierro pestañas, tengo un problema con las pestañas. Debo tener en la del Chrome del celu, debo tener como 10 y pico, digamos 10 y pico porque englobaría más de 10. Pero eso lleva a más de 20 y no sé, no creo 30, no soy tan bestia, ¿no? Pero en un momento habré llegado a tener 20 pestañas así muy, no 20, pero ahí rozando el 20. Como re bestia mal, ¿eh? Es un término bestia, sí. Y empecé, ni les digo, porque empecé tengo, no solamente tengo más de 10 pestañas abiertas, sino que son 2 navegadores los que tengo con esa cantidad de pestañas. Tengo el Chrome y el Brave, que es muy similar al Chrome, o sea que es como que consume RAM a lo bestia también. Y es como, menos mal que tengo buen RAM en la PC porque está sufriendo la pobre PC. Ahora creo que tengo cerrado todo y tengo abierto, por ejemplo, el Audition y 2 o 3 cosas en archivo sistema, ¿no? Por ejemplo, creo que tengo un video puesto ahí, no sé por qué. Y tengo una pestaña, pero como en incógnito abierto con Netflix. Para no tener, o sea, fue como que dije, no quiero abrir completo, sino que abro la pestaña con el clic así, tipo en incógnito Netflix. Entonces no me rompe el hecho de tener 10 cosas para distraerme, sino que abro Netflix y lo pongo ahí y testeo en qué me había quedado. Que vi que me quedé en un par de series también, que otra cosa que quiero analizar. En realidad esta serie empezó ahora, es muy nueva, que es Snowpiercer, que es una serie como tipo medio apocalíptica, que está muy buena. Después voy a hacer un análisis de eso. Está en Netflix, ¿no? O sea, estoy usando mucho Netflix. Hasta que no consiga otros tipos de plataforma de streaming o me compre o vuelva a hacer la movida de salir al cine o algo así, voy a tener que hablar de Netflix, ¿no? O alguna película que conseguí de manera poco ilícita. Otra también es Bucky. Me habían recomendado esta serie que es como tipo animación, también medio anime. Y es como de pelea, ¿no? Me la habían dicho, está muy buena porque, o sea, tengo amigos que les gusta este género de los juegos de pelea y demás. Y hay otros donde son muy, muy metidos, ¿no? En esto. Y sacan lo mejor de los dos, es como el punto intermedio. O sea, anime de pelea. Y me dijeron, está en Netflix esta. Y yo era como, había visto en una scrolleada, pero como digo, ¿no? No soy de meterme hasta que no me la recomiendan. O sea, no le doy el beneficio a la serie de ponerla porque sí. Pero cuando la empecé a ver, me reenganché. Es re sangrienta, así que, o sea, cuando la termine, voy a hacer un análisis de esa. Y también de la historia. Historia que es historia... No sé, historia del mundo, creo que se llama. Que poder, o sea, lo tengo ahí en Netflix, pero no voy a girar la cabeza para verlo. O sea, no quiero. Quiero hablarlo con lo que me acuerdo. Que hace análisis de sucesos históricos. Por ejemplo, me acuerdo haber visto el de la comida rápida, la carrera espacial, el plástico, el feminismo, los robots. O sea, analiza cuestiones que a nivel histórico influyeron mucho, como esos que como nombrar, hay más. No me lo acuerdo ahora porque, viste, memoria de pez. Nunca preparo nada, o sea, se entiende, ¿no? O sea, es claramente visto eso. He escuchado. Y está muy bueno, o sea, esa después cuando hable bien, ya de entrada,
cualquier cosa que se habla acá es totalmente recomendable, porque si yo lo estoy hablando significa que está bueno, está bueno. Generalmente no tiro abajo nada que no haya visto completo, porque, qué sé yo. A veces veo cosas que son muy malas y las recomiendo por hechos muy simples, ¿no? Porque, no sé, tiene algo que está bueno y la destaca. Y porque no voy a hablar de algo que generalmente no me gusta, porque no sería el tema, ¿no? O sea, puede que sí, pero por el hecho de tirarla así como a piedrazos. Pero sí como muy masoquista en algunas cuestiones. Y a veces algo que no me gusta lo termino viendo para reírme de eso. No tiene sentido de la manera en que lo acabo de decir, pero tiene sentido cuando, por ejemplo, hay películas que son de terror, que ya lo dije, ¿no? Que son medio bizarras, como que me junto con amigos y nos ponemos a ver esas películas ahí de malas y nos reímos de eso, nos cagamos de risa fuerte de eso y le sacamos lo mejor, ¿no? Esas películas tan malas que se hacen buenas de esa manera, ¿no? Viéndola o sacándole el provecho ahí. Y a veces me pasa lo mismo que cuando miro, no sé, una serie o alguna película mala y me termina gustando por el hecho de ser mía bizarra, como una que vi hace muy poco en Netflix otra vez. No es para darle, o sea, si Netflix me quiere patrocinar algún día y me dice, te damos una cuenta vitalicia y hace tu propio stand-up, ¿sabes qué? Sería genial, ¿no? Sería como Jerry Seinfeld, sería una cosa así, ¿no? Y me vi Puerta al Infierno, creo que era sí, Devil Gate. No sé si estará traducido en español. Me acuerdo que era Devil Gate y esa sí la vi en inglés. Pero no me acuerdo si porque muchas veces está en inglés y las traducciones cualquier otra cosa. O sea, no llegué no traduzca, no utilicé ni el traductor de Google porque no sé quién traduce las cosas. No sé si es como que en ese momento estaba ocupado el nombre y dijeron, usale otro que sea más o menos parecido. Y tiraron ahí. Pero esta era Devil Gates, que es como una especie de película de terror medio tirando a apocalíptica. Y era mala, era mala. Hay que admitirlo que era mala. Tenía actores conocidos. Estaba el chico este que no me acuerdo el nombre, pero era Iceman en X-Men. Y me llamó la atención haberlo visto. Por eso digamos que la casé. Porque como dije, si no es un anime, por ahí sí le doy un poco más de bola y entro por el hecho de que, no sé, capaz que es otra movida, ¿no? Otro tipo de pensamiento. Y entré y empecé a verla y yo dije, esta película. Y como que ya entraba y me empecé como, entré como el suspiro, ¿no? Pero después me empezó a gustar el hecho de la trama tan mala, como la englobaba. Ojo que hay gente que pueden pensar que esta película sí es buena por cómo está hecha, o sea, presupuesto, las ganas que tuvieron los actores, pero es mala porque a la hora de hacer algunas cosas, ¿no? Es como, empiezan a encontrar una manera, en mi punto de vista es mala, pero está buena. Vamos a hacer mini review, ya fue, vamos a hacerla porque hay que hablar. Es así. En un pueblito, o sea, empieza como una transición de una escena donde un tipo queda en el medio de la nada parado, entra con su autito, así como, estamos hablando que es media vieja, o sea que va con su celular que todavía tiene el teclado abajo, ¿no? Esos que son tipo puerto escondido, así tipo con si te rompía el flex y no andaba más. O sea, el loco va, se queda ahí parado en el medio de la nada, saca el teléfono, no hay batería, la puta madre, ¿no? Y así empieza la película donde el loco este entra como a buscar a ver dónde le pueden ayudar y se llega a lo que vendría a ser una casa también, en medio como que al estilo Mad Max, o sea, todo recho percha, medio como que tiene una mala pinta, ya todo cerrado, medio como que tiene pincho en el piso, así como que todo re creepy, re tétrico. Y te encontrás con la primera escena, que es como la que te abre la película y te quiere encerrar, que a mí me gustó esa primera parte, que es la de que, como cualquier película de terror, el loco empieza como a recorrer la casa y empieza a encontrar cosas raras y empieza a escuchar cosas también, como que dentro de la casa empiezan gritos de que es como una especie de protagonista de la película, que está como, no me acuerdo si era como pidiendo perdón, no estaba pidiendo perdón, está como alegando que lo que hizo no estaba mal, entonces ahí empezás como a captar cosas de la película, como que sí, como medio que hay algo raro. En primera, o sea, cuando Devil Gate yo pensé que era como de exorcismos o cosas así, ¿no? Como que hay algo metido con eso de alguien le agarró el demonio, o sea, se volvió medio chapa. Pero no, porque, bueno, después de transicionar algunas cosas, que empieza como la parte donde medio que se pone medio grotesco, medio al estilo que empieza la muerte y destrucción. No voy a spoiler escenas para que el que la quiera ver la disfrute. Empieza esto de que está el punto de vista en el que te van a llevar a la película, ¿no? Aparece un protagonista que es
una agente que es muy agradable al verla, o sea, como que de algún lado la habré visto, pero muy agradable al verla, es como que sabes que protagonista, y el chico este, que es el que le digo Iceman, que son los que, por llamado de que justamente se perdió un loco ahí, que es justamente el del auto, ¿no? Y también llamado de que en esa casa hay que investigar, qué sé yo. Van y se empiezan a encontrar con este punto de vista también de los policías, también empezás a enterarte cosas de la historia y ya transicionas con que nada que vea lo que vos te esperabas con esto de medio religioso. Y ya te vas a cosas más llevadas a... Wow, me sorprendiste, ¿no? No esperaba esto. No pensé que íbamos de saltar de religioso a medio flashero cósmico. Y ya con eso les digo que el que la quiera ver, o sea, de mi punto de vista no es tan buena, o sea, uno por ahí se puede llegar a aburrir con esa película, pero tiene ese toque que te sorprende y es esa película que yo la terminé de ver y la vi y capaz que la disfruté cuando terminó porque quería que terminara de esa manera, o sea, eso es lo sorprendente, ¿no? Son esas películas que sabes como, porque vos es como escribir tu propio final y parece que el director hizo eso y la terminó haciendo y me gustó esa parte, pero bueno, es media como que decepcionante a nivel... podría haber sido un poquitito mejor, ¿no? Pero bueno, no importa. Ese es como el mini review de esa película. The Bill Gates, ya saben, está en Netflix. Y no sé si en otro lugar, pero en Netflix está. Y últimamente cualquiera accede a Netflix. O sea, con esto de poder compartir cuentas, eso no sé si qué tan legal sería, pero muchos pagan cuentas y de ahí vienen entre 3 o 4 y fue, ¿no? O sea, con tal de tener uno de estos, no sé cómo se llama, perfil, sí. Uno puede acceder ahí y tener por separado todas sus cosas, ¿no? Y bueno, y después, para no seguir hablando, voy a hacer esto del Full Metal. Cosas ajenas a Netflix también veo, así que las voy a guardar para después. Como por ejemplo, vi la película, esta sí la vi. Que bueno, no la vi, sino que la estoy por ver porque la tengo y no la terminé de ver. O sea que la empecé, pero la voy a empezar de nuevo, o sea, por así decirlo. Que es la de... Esta es la película de Francella y Peretti, la del robo... ¿Cómo se llama? ¿El robo del siglo era? Sí, robo del siglo creo que es. Que es esta de asalto al Banco de Santander Río y demás. Muy buena película hasta donde yo tengo entendido. Pero lo mismo, ¿no? O sea, no es buena hasta que para mí esté buena. Porque, o sea, qué sé yo, no sé. Puede tener la mejor crítica, pero hubo películas que, en mi punto de vista, cuando vi que tenían mucha crítica positiva, para mí eran una cagada. O otras películas que, en mi punto de vista, buenísimas. Para mí eran geniales. Y para otros fue tremenda cagada. Y es como... No nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Como en cualquier cosa, ¿no? O sea, el que pone la crítica por ahí, o sea, tiene su punto de vista también. O muchas veces si es en una página o algo de eso, también hay puntos de vista englobados entre varios y hacen como un promedio del punto de vista. O votaciones, ¿no? Porque o sea, muchas veces la gente también pone ese punto de vista. Votando con ratings, ¿no? El rating es poco fiable últimamente. Hubo un tiempo donde la gente, la tengo con Netflix, encima ahora sí me torcí la cabeza y puse mirando Netflix, entonces como que me sale el ¿cómo se dice? Esa cuando te queda la palabra, uy Dios, qué mal. Como que te queda psicología ahí de Netflix y tenés que hablar de Netflix, ¿no? ¿Cómo se dice cuando te meten una palabra subconscientemente? ¿Sería? Bueno, eso. Y me acuerdo que había ratings en clavale bola estrellas en ese momento. Y la gente tiraba una estrella casi todo. O sea, no puntuaba bien. Entonces, como que no podías confiar en que series que estaban buenas, qué sé yo, no sé, te las tiraban abajo porque la gente ponía mal las puntuaciones y estaban buenas. Ahora lo que tiene Netflix es que te recomienda un top de series que imagino que en otras plataformas está. Y lo vi en otros centros también de cosas, ¿no? Como por ejemplo, en otros centros, en otras plataformas, como por ejemplo en YouTube, ¿no? O el mismo Twitch. Que es, entre más vistas tienes algo, es más recomendable porque la gente lo ve. Entonces como que ahí está el tema de recomendación, ¿no? Es como un algoritmo que te dice, si esta tiene más vistas, es mucho mejor producto, porque la gente lo ve por ese motivo, ¿no? Y entonces lo manda como una especie de trending topic de cosas, ¿no? No sé si será el trending topic, pero será como el trending de esto es bueno, porque la gente lo ve, está como en un top.
Y bueno, no, ya. Hasta ahí está bien, ¿no? Porque la idea era grabar esto para mantener la continuidad y no quedarme en el olvido. Pero yo soy muy copado con las cosas, me parece. Y podría seguir hablando y no quiero seguir hablando. Creo que mantenga el dinamismo de la hora. Y voy a seguir diciéndolo. Creo que ya lo repetí como 3 veces, ¿no? Que disco rayado que soy, la puta madre. Pero bueno, igual entre edición, capaz que le saque unos 10 minutos. Porque, mentira, ¿no? Edité una mierda. Pero hay muchos silencios que me acuerdo haber hecho. Creo, ¿no? Y. Porque esa memoria, ¿no? Esa memoria. Pero nada. Lo bueno es que voy a tratar de anotarme eso que acabo de decir. O voy a tratar de reescuchar. Lo bueno que está en audio, ¿no? De lo que para hablar la próxima. Y también tengo que largar el capítulo especial este que dije, Capitán Tsubasa. Que me está costando más de lo que pensé. Porque hubo escenas que por error mío se borraron. O sea, no me di cuenta, la verdad. Mala mía. Lo bueno es que tengo toda la data y lo tengo que redecir. O sea, redecir sería el término. O sea, lo tengo que volver a decir. Y es fácil, o sea, solamente tengo que usar mi voz. O sea, no pasa nada. No es que se me haya borrado la info que tanto busqué y entonces ahí te la debo, ¿no? Porque tendré que rebuscar otra vez todo, armar el bocetito, el guioncito. Y ahora se me borró el audio, por así decirlo. Bueno, no se borró el audio, sino que se borraron parte del audio porque por X causa que hice mal. Entonces, bueno. Hay que rehacer todo porque no tiene sentido agregarle, parchar el audio con audio, o sea, queda horrible. Yo intenté, ¿no? Eso se nota, ¿no? Así que bueno, empezaré de nuevo y mejor, porque ya es como a la segunda calculo que se va a escuchar mejor, porque si esto lo hice en la tercera vez y se escuchó relativamente bien, imagino que la segunda vez que lo haga el otro va a ser bien, y si no, la haré en la tercera. La tercera es la vencida, siempre dicen, ¿no? Porque el otro quedó, ya no lo pienso borrar, ya me cansé, ¿no? Pero nada, bueno, entonces ya me despido acá y en el próximo voy a tratar de presentarme y hacer las cosas correctamente y no irme de tema porque estoy seguro que empecé hablando una cosa y me fui tan a la mierda que no sé ni en qué había empezado. O sea, cuando reescuché esto iba a decir, mira lo que era, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a este punto? Así que nada, nos vemos en el próximo.